Muchos ya saben que usted está prestando servicio, lo conocimos en una ocasión aquí en la esquina del cementerio, haciendo la obra, marcando a las personas con una cruz de ceniza en respuesta a la salvación, en respuesta a la depuración, en respuesta a lo que Dios quiere para con nosotros, que quiere guiarnos por un camino de amor, un camino de devoción, de paz, en el cual nuestras familias y nosotros seamos salvos. Pero en ese mismo orden, lo conocimos haciendo la obra, pero no conocimos nada acerca de la historia por la que se creó esta religión. Entonces, la pregunta que le tengo es, ¿cómo nace esta propuesta? O sea, háblenos del origen y la trayectoria de esta propuesta. Sí, la iglesia anglicana, que es la iglesia a la cual pertenezco, tiene su origen desde los apóstoles. Es la misma iglesia que tuvo su nacimiento en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo, lo que se conoce como Pentecostés, el día de Pentecostés. Pero como ustedes saben, Pablo, ustedes leen la carta de Pablo, carta a los Efesios, carta a Corintios, carta a los Filipenses, todo eso eran iglesias, comunidades que se organizaban y cada comunidad tenía su presbítero, pero también tenía su obispo. En todo ese ambiente, en ese siglo I, siglo II, la iglesia estaba organizada teniendo obispos como cabeza. Cada iglesia tenía un obispo. No había un obispo superior a otro. Entonces, como ustedes saben, hubo mucha persecución para la iglesia. La persiguió primero los mismos judíos que persiguieron a los apóstoles y también el Imperio Romano, que los quemaba vivos en el Coliseo, lo ponía como antorcha, porque la iglesia pagana, que era la iglesia del imperio, buscaba la manera de detener el crecimiento del cristianismo y por supuesto le perseguía y los mataban. En ese mundo que huían los cristianos, un grupo de cristianos llegan a Bretaña, a la isla de Bretaña, y se quedan ahí, ¿verdad?, huyendo de esas muertes, y organizan lo que es la iglesia de Bretaña, lo que luego sería la iglesia de Inglaterra y luego sería la iglesia anglicana. Es decir, que la iglesia de Bretaña es producto de la iglesia primitiva. Huyen, se organizan, pero sucede que Roma estaba organizándose de otra forma. Estaba la iglesia de Bretaña y estaba la iglesia de Roma. La iglesia de Roma se organizó unificando las iglesias paganas con parte de la iglesia cristiana y promoviendo al obispo de Roma como el superior de todos los obispos en ese momento, lo cual no existía antes del siglo IV. Desde el siglo I hasta el siglo IV no había un jefe de la iglesia, sino simplemente obispos iguales en unidad para orientar la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Inglaterra, de Bretaña, la iglesia de Inglaterra anglicana, tenía su propio orden, el orden que dejó establecido Pablo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esas dos iglesias, la iglesia de Roma y la iglesia de Bretaña, caminaron diferentes, pero estando bajo la misma sombra que era el cristianismo. Padre, disculpe que lo interrumpa. Esos datos están increíbles. O sea, para que ustedes vayan tomando idea, que le dije al principio de que aquí no se venía a inventar, aquí se venían a dar datos históricos concernientes a todo esto que ustedes ven que tienen que ver con la iglesia anglicana, la iglesia episcopal. Me gustaría saber cuáles son las principales diferencias y similitudes que la iglesia episcopal anglicana tiene con, por ejemplo, la iglesia romana, la católica, ya que, o sea, digo similitudes porque ustedes usan sotana y hay muchas cosas que son similares, que a simple vista uno pensaría que está frente a una cultura romana. Sí, exactamente. Voy a terminar la parte para inmediatamente responderte. En el siglo VII,
la iglesia de Roma absorbe la iglesia de Bretaña y la iglesia de Bretaña pierde su identidad, pierde su rostro y pasa a ser de manera abierta o de manera impositiva parte de la iglesia católica romana. Pero en el siglo XVI, un rey llamado Enrique VIII tenía un problema personal y el Papa no le quiso resolver ese problema porque no le convenía al Papa de turno tampoco. Tuvieron un enfrentamiento y Enrique VIII lo que hace es separar a la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué sucede con esto? La iglesia de Inglaterra, cuando ve que Enrique VIII se aparta de la relación, diríamos, con el papado de turno, el movimiento de liberación, el movimiento independentista, el movimiento de restauración que había estado sometido y silenciado durante siglos por el papado, toma cuerpo. Y entonces ahí, ¿qué sucede? La iglesia empieza el proceso de volver a sus raíces, de volver a ser católica, bíblica, y entonces toma parte de lo que es la reforma protestante, la incluye, y es lo que da lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Anglicana, una Iglesia Católica reformada, una Iglesia Católica evangélica, una Iglesia Católica, como dice un amigo, moderna, ¿verdad? Abierta. Esto no quiere decir que es una nueva iglesia, sino que es la misma iglesia, pero ya no sometida al papado, sino con su propio perfil. Ahora bien, en ese proceso, hasta el día de hoy, la iglesia anglicana o episcopal tiene varias diferencias. Por ejemplo, en la iglesia anglicana o episcopal, los sacerdotes pueden ser casados si quieren, es decir, pueden tener su familia. Si no quieren tener su familia, no la tienen, no es obligatorio, es algo libre, ¿verdad? Una opción. También en la iglesia anglicana o episcopal, las mujeres pueden ser sacerdotes si quieren. También hay monjas y monjes que no se casan. Es decir, el matrimonio en los sacerdotes es opcional, pero en las monjas y en los monjes es algo que es de por vida. O sea que prácticamente usted me está dejando entredicho de que aquí se utiliza un sistema democrático, o sea, se le permite a la persona optar por lo que mejor le convenga. Exactamente, así era en el principio. Por eso dije que la iglesia de Inglaterra anglicana vuelve a sus raíces cuando se zafa de la autoridad papal en el siglo XVI. Vuelve y retoma esa opción, esa libertad. No tenemos papa. En esta iglesia no hay papa porque eso no existía. Eso existió después, como expliqué. Tenemos una autoridad. Aquí en República Dominicana tenemos a Moisés Quesada, que es la autoridad, el obispo, que tiene su asiento en la capital dominicana. Pero pertenecemos a la provincia, diríamos, de Estados Unidos, que hay un primado, pero toda la iglesia está en conexión con Inglaterra, donde hay un arzobispo que es como un moderador, pero no es un jefe absolutista, no es un papa. Esa es otra diferencia. Otra diferencia que nosotros permitimos que la gente comulgue, ¿verdad? La comunión no se le niega a nadie. Si usted está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si fue bautizado en una iglesia evangélica, adventista, católico, romana, nosotros no lo obligamos a bautizarse otra vez. Respetamos ese bautizo. Eso es parte del anglicanismo. Y si usted llega aquí y quiere comulgar, aun cuando no sea de la iglesia, le damos la comunión. Porque la comunión no es con la iglesia, es con Jesucristo. Y eso hay que respetarlo. No le negamos la comunión. Si usted está casado, le damos la comunión. Si está divorciado, le damos la comunión. Si no está casado, le damos la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión es el alimento espiritual que dejó nuestro Señor Jesucristo para que la gente, la persona, coma y tome, porque le damos el pan y el vino, comer y beber, ¿verdad? Padre, pero estas cuestiones, como por ejemplo que ustedes le den la comunión a una persona que esté casada o no casada, a una persona que quizás visualmente
a primera vista usted diga, bueno, esta persona no presenta ningún problema, pero detrás de esa persona haya un sinnúmero de cuestiones sociales que no sean bien vistas. Es por ello que me gustaría saber si este tipo de prácticas dentro de la congregación no le traerá problemas. No, porque recuerda que una persona no esté casada no es ningún delincuente, porque el matrimonio no es lo que define lo que tú eres. Yo puedo estar casado y ser un violento dentro de mi casa. Yo puedo estar casado o casada, ¿verdad? Y puedo ser una malcriada con mi esposo o con mi esposa, una malcriada con mis hijos. Es decir, el matrimonio es un estado sacramental que la iglesia promueve, pero no es la base para uno recibir la comunión. La base para uno recibir la comunión es creer en Jesucristo, sentir el amor hacia Jesucristo, amar a Jesucristo y querer yo, tú o aquel tener ese acercamiento sacramental y personal. Ya lo que tú seas de ahí para allá es un problema tuyo de conciencia, y si por supuesto lo que haces atenta contra otros, ¿verdad?, de manera ya destructiva, entonces la iglesia te pide de manera respetuosa que tienes que apartarte un poco de la comunión hasta que tú resuelvas ese problema, porque el que yo te dé la comunión sin casarte no significa que te voy a dar la comunión y tú estás brincando la tablita con desorden. Sí, el que le demos la comunión al que no esté casado, no estamos diciendo que le damos la comunión al que es desordenado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de conciencia y de fe. Sí, el matrimonio no define la salvación. El estar soltero no define la salvación. El estar divorciado no define la salvación, ni tu fe tampoco. Lo define Jesucristo, tu entrega y tu compromiso con Él.